Perú, Lima. Dos nuevos entierros humanos fueron descubiertos en la parte baja de la Huaca El Rosal, en el complejo arqueológico de Naranjá, durante las excavaciones que realizaba la División de Arqueología del Parque de las Leyendas. Se descubrió un adulto echado con las piernas semiflexionadas junto con un bebé, mientras que a unos metros se encontraba un segundo entierro de una persona anciana con las piernas flexionadas. Estos descubrimientos forman parte a los encontrados hace unos meses y formaría parte de un cementerio que pertenecería a la época final de la ocupación de Lima, con una antigüedad 1700 años aproximadamente. Según los especialistas, estos descubrimientos permitirán conocer más sobre el pasado, especialmente sobre la cultura lima. Los estudios posteriores de bioantropología se podrán saber cómo vivían, qué comían o qué enfermedades tuvieron. Sí, buenos días. Los hallazgos que estamos presentando el día de hoy tienen una antigüedad de más o menos 1300 años. Como ya mencionó, consta de un adulto que está en posición echada y que está siendo acompañado por un bebé, que es el que se encuentra a la altura de la cabeza de este individuo. Explíquenos un poco qué es lo que se ha encontrado específicamente, porque podemos ver que el adulto no tiene la parte superior del cuerpo. Sí, eso es algo que nos está pareciendo un poco extraño, porque en donde está el cráneo del bebito es donde debería estar el cráneo del adulto mayor, así que hay que esperar al momento del levantamiento del cuerpo para poder ver si es que por ahí estamos encontrando algunos restos de este cráneo, o si no, ya para hacer trabajos específicamente de antropología física para ver qué es lo que ha sucedido con el cráneo del individuo. Cuéntenos un poco de cuánto, nos decía 1300 años, más que todo coméntenos un poco de la cultura que permanecía en ese entonces. Claro, estamos hablando ya de la parte final de lo que es la cultura lima, una cultura que se desarrolla en esta zona de la costa central, ¿no? Y específicamente donde estaríamos es un área de cementerio, pues este ya es el 11º entierro de esta época que se ha encontrado. Cuéntanos también acerca del otro hallazgo que se ha hecho referente a una anciana. Parece que también tenía un hallazgo similar con el tema de la mandíbula. ¿Cómo? Claro, el otro entierro que hemos encontrado corresponde ya a un adulto bastante anciano por la falta de la dentadura, pero también está habiendo un faltante del cráneo, así que igualmente conforme vayamos haciendo las excavaciones vamos a ver si encontramos restos de esta, porque solamente hemos encontrado la mandíbula. ¿Cuánto tiempo se han demorado en poder tener estos hallazgos? Hemos más o menos comenzado a excavarlos hará un par de semanas y hasta el momento ya en esta semana ya comenzamos el retiro de los cuerpos. Precisar entonces a dónde van a ser llevados estos restos y si van a ser exhibidos al público. Los restos son guardados aquí dentro del gabinete de la misma División de Arqueología del Parque de las Leyendas para sus futuros análisis, ¿no? Como por ejemplo el estudio del posible faltante del cráneo, sexo, edad, enfermedades, patologías, etc. Y posiblemente más adelante tengamos una exhibición de los hallazgos correspondientes a este cementerio que estamos encontrando aquí en el Parque de las Leyendas. ¿Cuál es el museo donde se van a...? El museo es el Museo Ernst Middendorf del Parque de las Leyendas, el museo de sitio, que lo pueden visitar de lunes a lunes, de 9 a 5 de la tarde. Nuevamente Perú. La semana pasada se ha dado a conocer la evidencia más grande de sacrificio masivo de las Américas y muy probablemente del mundo. Este descubrimiento se ha dado en las costas norte de Perú, La Libertad. Más de 140 niños y 200 llamas jóvenes parecen haber sido sacrificados en un marco ritual, en un evento que habría ocurrido hace 550 años, en lo que aquel entonces era el capital de Chimón. Los 140 niños sacrificados tenían edades que iban desde los 5 hasta los 14 años y la mayoría tendría entre 8 y 12 años y las llamas entre 18 meses de edad. Eso quiere decir que las llamas eran muy jóvenes, ni siquiera estarían en la edad de tener crías. Más o menos sería lo siguiente.
Como bien todos los latinoamericanos sabemos que en la antigüedad, así como en muchas partes del mundo, se hacían sacrificios humanos. América no está excepto de eso. Los aztecas, los mayas y los incas sacrificaban a un humano, pero sacrificios de niños a gran escala no se conocían. Este hallazgo sin precedente en América, no solo en América, sino en todo el mundo, podría cambiar la visión que se tenía de aquel reino. Los arqueólogos están sorprendidos, incluso afirman que nadie podría haber imaginado. Sin embargo, esta no es la primera vez que se encuentran restos de niños y llamas, y muy probablemente para los investigadores es muy difícil explicar el sacrificio de niños, ya que lo usual es encontrar sacrificios de adultos. El lugar de los sacrificios, conocido como Huanchaquito, Las Llamas, a poco más de 300 metros sobre el nivel del mar, a menos de 1 kilómetro al este del lugar que se encuentra el sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO Chan Chan, el antiguo centro administrativo Chimú. Por medio de datación con radiocarbono, se determinó que las sogas y los productos textiles que se encontraron en las tumbas se remontan a una época que podría estar entre 1400 y 1450. Los restos de los niños y los animales muestran evidencia de corte en el esternón, así como también dislocaciones de las costillas, lo que sugiere que el pecho de las víctimas se abrió y se separó, probablemente para facilitar la extracción del corazón. También se encontraron 3 adultos, un varón y 2 mujeres, cerca de los niños y de los animales. Los signos de traumatismo, posiblemente realizados con un objeto romo en la cabeza, y la falta de objetos en las tumbas han llevado a los investigadores a sospechar que podría haber tenido algún papel en los sacrificios y se les dio muerte poco después. Los investigadores creen que las víctimas fueron sacrificadas en el marco de un ritual, en un único evento. Si la conclusión de los arqueólogos es la correcta, Huanchaquito, Las Llamas, puede constituir una evidencia científica convincente del mayor sacrificio masivo de niños conocido en la historia mundial. Hasta el momento, el más grande que se tenía conocimiento era de los aztecas, con 42 niños en el templo mayor del capital de Azteca. Pero, ¿qué pudo motivar a los chimú a hacer un ritual de esta magnitud? Para el que es peruano, sabemos que Perú es un territorio accidentado, pero al mismo tiempo rico en toda clase de recursos ambientales y climas. Los investigadores sugieren que fue el resultado de lluvias e inundaciones intensas en la costa, lo que pudo haber sido un intento de apaciguar a los dioses y mitigar los efectos a un evento climático como el Niño, que habría ocurrido hacia alrededor de 1400 y 1450 después de Cristo. El fenómeno del Niño probablemente alteraron la pesca marina, mientras que las inundaciones costeras podrían haber desbordado la extensa infraestructura de canales de agricultura de los chimú, y para apaciguar a los dioses, la gente habría sacrificado lo más preciado. Esto no es algo nuevo. Los habitantes del actual Perú, en los más lejanos de la ciudad, realizan rituales a la Pachamama, y lo muy usual es dar a la Pachamama lo más preciado que uno tenga. Sin embargo, existe otra teoría, el que nos dice que los sacrificios se realizaron para obtener algo de las deidades sobrenaturales. Con todo esto, ¿quiénes eran los chimús? Fue un estado que se estableció en las costas del actual Perú, especialmente entre el departamento de Tumbes y Lima. También fueron el reino más próspero y poderoso de América, que comenzó siendo uno más de los estados que surgieron tras la caída del imperio Huari. Huari es el primer imperio de los Andes, mucho antes que los incas. Los sucesores del mítico fundador Chimú, Takainamo, se apoderaron de las vallas adyacentes a Chan Chan. Posteriormente fueron controlando paulatinamente a los demás señoríos y coracascos, hasta que los incas llegaron y se vieron obligados a ser sometidos. Aunque los incas tenían una noción muy diferente de lo que una conquista implicaba, es por ello que en tan poco tiempo pudieron prosperar.
El más grande legado de los chimús para los actuales peruanos es la ciudad de Chan Chan, que era capital de Chimú. Chan Chan es la ciudad construida en adobe más grande de América y la segunda en el mundo. El humano moderno tiene muchos enigmas. Uno de ellos es la mecánica de la evolución, cómo llegamos a caminar. Por desgracia, no podemos saber cómo ocurrió aquello. Sin embargo, las huellas fósiles son la única evidencia directa de cómo se caminaba en el pasado. Desde que los científicos se dieron cuenta de que los humanos evolucionaron a partir de una sucesión de antepasados primatas. En un examen de huellas de homínidos de hace 3,7 millones de años, descubiertas en Laetoli, Tanzania, sugiere que nuestros antepasados desarrollaron el rasgo distintivo de extensión de las piernas, el bipedismo similar al humano, mucho antes de lo que se pensaba. El Homo sapiens sapiens surge aproximadamente entre 200.000 y 300.000 años, y se cree que el género Homo surgió hace entre unos 2 y 2,5 millones de años, y se cree que los homínidos comenzaron a caminar sobre dos piernas hace 7 millones de años. Pero de acuerdo con la evolución de otros primates, se cree que probablemente que estos primeros ancestros hayan mantenido durante un tiempo una postura encorvada por las piernas flexionadas a la hora de caminar. Los investigadores utilizaron una variedad de métodos para reconstruir la mecánica de caminar basándose en huellas fosilizadas y en esqueletos de ancestros humanos primitivos. En un experimento, el equipo comparó la profundidad y la forma de las huellas con las dejadas por 8 voluntarios caminando en posición vertical o encorvada. Cuando analizaron la impresión hecha por el dedo gordo del pie en comparación con el talón, la cual reflejaba cómo se mueve el centro de la posición a lo largo del pie al dar un paso, y encontraron que las huellas eran muy similares a las huellas realizadas por humanos modernos al caminar erguidos. Este trabajo sugiere que hace 3,7 millones de años los cambios en el clima y el hábitat probablemente llevaron a la necesidad de que los homínidos ancestrales caminaran largas distancias. Sin embargo, aunque la evidencia de los homínidos erguidos es fuerte, la etapa exacta en la que la traslación de nuestros antepasados divergió de lo que los simios actuales aún se desconoce. Un nuevo estudio concluye que los dinosaurios depredadores del suborden de los depredadores del Cretácico superior de España y Canadá no competían por cazar a sus presas. Los terópodos confiaron en una estrategia de mordedura, de punción y atracción para matar y consumir a sus presas. Algunos de ellos, aparentemente, atacaban a sus presas más grandes y luchadores, mientras que otros se aferraban a una comida más blanda y pequeña. Según el investigador, todos estos dinosaurios vivían al mismo tiempo y en el mismo lugar, por lo que sería importante saber si competían por los recursos alimenticios o si apuntaban a diferentes presas. Los investigadores encuentran que en general cada familia o cada grupo de terópodos mordían de manera diferente. Descubrieron que los celurosaurios, más relacionados con las aves que con otros dinosaurios, muerden de la misma manera a través de un sistema de punción y tirón, pero los troodontitos y tromosaurios pueden haber preferido presas diferentes. Los troodontitos aparentemente favorecieron la necesidad de fuerza de mordedura inferiores en comparación a los dromeosaurios. La conclusión es que todos los dinosaurios estudiados emplearon un movimiento de alimentación de punción y atracción en el cual se formaban arañazos paralelos mientras muerden la presa, seguido por rasguños oblicuos, mientras que la cabeza tira hacia atrás con las mandíbulas cerradas.
Sin embargo, descubrieron que las diferentes formas de los dientes actúan de manera diferente bajo una variedad de ángulos de mordida simulados. La desaparición de los neandertales hace unos 40.000 años sigue siendo uno de los más grandes misterios de la paleontología. Ahora un estudio internacional concluye que las diferencias anatómicas entre los cerebros de estos hombres y de los primeros Homo sapiens podrían contribuir a su extinción. En mi humilde opinión, aún hace falta mucha investigación y desarrollo tecnológico para concluir qué motivó o qué hizo que los neandertales se extinguieran. Pero sigamos. A partir de los fósiles de neandertales y de los Homo sapiens del Pleistoceno, los autores del estudio recrearon virtualmente los cráneos de ambas especies. Para producir un cerebro neandertal virtual, los científicos combinaron las disciplinas de antropología física, ingeniería mecánica y neurociencia para su reconstrucción. Usaron moldes virtuales para modelar la forma y el tamaño de 4 cavidades del cráneo de neandertales y 4 humanos antiguos. Luego, usaron resonancias magnéticas de cerca de 1200 humanos modernos para modelar un cerebro humano promedio que deformaron para encajar en los cráneos prehistóricos. Esto permitió al equipo estimar cómo se verían los cerebros y cómo las regiones individuales habrían diferido entre las dos especies. Los investigadores sostienen que los neandertales no tenían mayor capacidad craneal que los Homo sapiens, pero el cerebelo de los Homo sapiens era mayor y la región occipital algo menor. El equipo pudo comprobar que estas funciones están directamente relacionadas con el tamaño del cerebelo, dado que los hemisferios del cerebelo están estructurados como una matriz de neuronas, y cabe suponer que un cerebelo mayor nos habría proporcionado mayor capacidad para procesar la información que recibimos. Los estudios paleogenéticos indican un origen común para el hombre moderno y el hombre neandertal, así como de hibridaciones entre ambas, y esta parte está más que comprobada, ya que en la actualidad sus genes viven en nosotros. Los neandertales tenían una gran capacidad craneal, formaban sociedades complejas, rendían culto a sus muertos y cuidaban a los enfermos. Fueron capaces de crear arte abstracto y sobrevivir a etapas tan duras como la edad de hielo. Sin embargo, se extinguieron. Algunos estudios sugieren que fue a causa de que no tenía una red social y comercial, como ya hemos visto en este canal. Lo cierto es que aún sigue siendo un misterio, pero en este caso, en este estudio, los investigadores se preguntaron si el tamaño del cerebro podría darnos unas pistas acerca de su desaparición. Los hongos fueron usados como yesca para encender el fuego en el Neolítico. Según el examen de una colección única en la prehistoria europea de restos de hongos, políporos y ascomicetos, los restos de hace unos 7300 años de antigüedad encontrados en el yacimiento neolítico La Draga, Girona, supondrían uno de los ejemplos más antiguos documentados hasta el momento del uso tecnológico de los hongos. Se trata de especies no comestibles. Tradicionalmente se han conocido hongos yesgueros, ya que su estructura lechosa los hace altamente inflamables y por tanto ideales para iniciar y transformar el fuego, y que se utilizaban para encender las chispas que se desprendían de golpear una roca silícea contra un mineral rico en sulfuro de hierro, como la pirita o la marcosita. Los investigadores sostienen la hipótesis de que estos hongos fueron seleccionados en un entorno de La Draga y llevados hasta el poblado para su almacenamiento. Como muestra de su hallazgo en un mismo lugar, algunos restos muestran evidencia de su manipulación para ser utilizados como yesca. Otros están parcialmente carbonizados, lo que sugeriría que fueron utilizados para encender fuego. Estos hallazgos hacen que La Draga sea un caso excepcional para el estudio del uso de hongos en la prehistoria, donde las sociedades campesinas neolíticas se establecieron en el noreste de la península ibérica hace unos 7300 años, transformando el espacio que les rodeaba para desarrollar las prácticas agrícolas y ganaderas necesarias para su subsistencia.
Los humanos que ocupaban el asentamiento lo hicieron de forma prácticamente continua a lo largo de unos 400 años.